La letra D significa el diámetro de la pieza en bruto o la pieza de trabajo. En este caso es 26.7 milímetros. Anoten, 26.7 milímetros. Para hallar el valor de X1 tengo que hacer lo siguiente: coger un papel, ¿sí?, y hacer que la punta de este inserto o placa se coloque en el contorno, de tal forma que sujete el papel. Para ello tengo que llamar a la herramienta número 1. Cierro la puerta. Selecciono el Manual Data Input. Bien. En este caso ingreso D1, Shift, D1, no colocamos el L96, Enter. Posición. No referenciaste máquina, ¿no? Parece que no. Sí. Por eso. Vamos a ver. Sí, con la de abajo, claro. El X y el Z, sí. Ahora sí lo supo. ¿Qué había pasado? Fuera el límite de desplazamiento. Pero sí lo había... Sí estaba referenciado. Bien, entonces seleccionando la herramienta número 1, debemos sacar la punta sobre el contorno. ¿Bien? Para ello, lo que se debe hacer es girar la llave en el modo de ajuste. ¿Bien? Colocar esto en el modo yaw de desplazamiento y presionar acá la tecla T, que está acá. Es una tecla T similar a esta. Acá está. Presiona T y Z. Si yo dejo de presionar la tecla T, no va a avanzar. Presionar la tecla T. Asumamos que la pieza cilíndrica es uniforme con respecto a su diámetro. Entonces, esta punta lo puedes colocar en cualquier lugar. Claro. O sea, asumiendo que es una barra completamente recta, ¿no? Pasamos al 2%. Ahí sí voy. Lo subo al grupo. ¿Al de México? No sé cómo lo Bien, mando por entonces, Facebook. de esa manera constato que acabo de hallar el valor de X1. El valor de X1. Que vendría a ser en este caso 41.108 milímetros. Anoten eso. Milímetro. 41.108 milímetros. Ahora por favor hallen el valor de L1. Les acabo de dar el dato de X1, 41.108 milímetros, menos el diámetro que sería 26.7 milímetros. Todo esto entre 2. Bien. Está 1. Vamos a hallar L2, ¿no? Sí, L2. Así que asumamos, si se dan cuenta, esta cara frontal está bien representada. Está bien representado significa que esta punta la podemos situar en cualquier parte. En cualquier lugar podemos situar, sujetando el papel lógicamente. Eso me va a permitir hallar el valor de Z1. Entonces pongo el modo yo, el 20%, de ahí T con la T menos X y T menos Z. Hasta que podamos apreciar que la herramienta se sitúe bien cerca de la cara frontal, con suma cautela, 1%. Bien, eso es el papel. Eso vendría a ser el valor de Z1. En este caso sería 141.255. Noten eso. y ahora L2 es Z1 menos Z. Ahora vamos a ver el valor de Z. A ver, señor, tranquilo. Ese.
El de rayos es. Bien, entonces aquí vamos a ver el valor de Z. Para ello necesitamos apartar la herramienta. Ya notaron este valor, ¿no? Sí, pues. Y así. Se salió Y para del- poder hallar el valor de Z, necesariamente debemos ubicar una posición vacía, como esta de acá, o como la que está acá. Esta debería ser 1, 2, 3. Claro, que no exista portaherramientas ni herramienta. Bien, entonces una Ya. posición sin herramienta y sin portaherramienta, que sería la posición 3, que estaría acá. Vamos a cerrar la puerta. Ingresamos T3, Shift T3, Enter. La llave Acá tiene que estar acá. Ah, sí, en este caso en esta máquina sí acepta, pero en la fresadora si lo dejan así, no te va a aceptar. Ingresar códigos. Vas a darte cuenta T3 acá y lo acepta. Ya. En este torno. Pero en la fresadora si lo dejas aquí en esta opción, no te permite No. hacer eso. Ahora, abro la puerta. Eso ya depende del programador de cada máquina que lo deje como para que se comporte sin Claro. problema en esta opción, ¿no? Para esta máquina, pero en la otra máquina no te acepta esta opción cuando ingresas códigos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Que esta cara, este plato, esta parte, esta cara de acá, plato de la correcta, está acá abajo también, sea coplanar a esta cara de acá. O sea, ¿Bien? ah, ya. Es decir, si yo tengo esta cara y esta cara, así son paralelos, ¿no? Pero cuando se encuentran en el mismo plano, ahí, en ese instante, cuando desaparezca la luz entre esta cara y esta cara, en ese instante se detienen. Y ahí se vuelven a coplanar. Y ahí detienen. Y en ese instante sería el valor de Z. Entonces, primero pongo el modo YOG. Lo primordial es bajar la torreta hasta el límite del eje X, que es la tecla T y los X, hasta el tope, y sale ese mensaje de límite de desplazamiento, y de ahí menos Z. Fíjense, esta parte del plato de acá, tiene que ser coplanar con esta cara. Este plato debe ser coplanar con esta cara, este plato también. Entonces, ¿qué hago? Lo único que tengo que hacer es mirar desde acá arriba, disculpa, entonces tengo que ver que esto coincida, que esté en el mismo plano. Bien, presiono T, menos Z, disminuye el porcentaje a 2%. Bien, y ahí es coplanar. Esta cara, fíjense, esta cara de acá que estoy señalando, el plato, y esta cara es coplanar. Eso quiere decir que esta cara del plato no se va más a la derecha, ni más hacia, más hacia la izquierda ni a la derecha. Tiene que estar en la misma superficie, ¿bien? De tal manera que sea coplanar. Eso es muy importante. Cuando yo pongo esta cara del plato coplanar a la superficie de esta pieza cilíndrica, significa que estoy hallando el valor de Z. Y ese valor de Z significa decalaje de origen también. Entonces, profesor, ¿qué significa decalaje de origen? Significa que yo en ese instante también puedo hallar el decalaje de origen para trasladar el origen de coordenadas del punto M al punto W. Bien, entonces presten atención a esta parte. Ya tenemos el valor de Z1. ¿Cuánto vendría a ser? Ustedes ya lo saben, lo notaron. Ujú. El valor de Z, ¿cuánto es? 135. 135.321. Resten, por favor, esos valores. ¿Cuánto sale L1 y cuánto sale L2? Este valor de Z, 135.321, también le pone en un paréntesis al costado ese valor de decalaje de origen. Una decalaje. ¿Ya lo vio usted? ¿Sí? ¿Todo bien? Noten eso. Datos del operador, decalaje de origen. Y acá ingresan el valor 135.321. Profesor, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo llamo al G54, estoy llamando estos dos datos. X siempre va a ser 0 en el decalaje de origen, no se olviden. Y Z siempre va a tener que cambiar. ¿Por qué?
porque acuérdense que tengo que trasladar el origen de coordenadas del punto M al punto W, al punto 0 pieza. ¿Bien? Esto quiere decir que cuando yo coloco coplanar el plato, la torreta, con la superficie plana, estoy hallando la distancia entre el punto M y el punto W, ¿de cuánto viene a ser? 135.321. Y por consiguiente, cuando yo llamo al G54, automáticamente está trasladando el origen de coordenadas de acá. ¿Cuánto me está trasladando a la derecha? 135.321. Y acá va a estar el nuevo 0,0 en el centro de la cara frontal. Bien. ¿Ya hallaron el L1 y el L2? Sí. Bien. Entonces, fíjense acá, hay G54, G55, G56 y G57. El operario puede utilizar cualquiera de ellos, ¿bien? Siempre y cuando el programa llame al G54 este valor. Si vamos a utilizar G55, acá que sería también, si acá en G54 es 135.321, acá también debe ser el mismo. O sea, si alguien pretende utilizar en el encabezado G55, eso quiere decir que debe cumplirse este valor para que... ¿Cuál es la diferencia entre G55 y G? Son lo mismo, a no ser que diferentes en diferentes códigos. Ah. Claro, si tú vas a tratar de... Imaginemos, el operario del turno de mañana trabaja con G54 y él tiene guardado su decalaje origen para una pieza de trabajo. Y el del turno de tarde utiliza G55 Yeah. para una pieza de trabajo más pequeña. ¿Bien? Y para que pueda tener de alguna forma ya parametrizados sus valores de acuerdo a la pieza de trabajo que ya tiene ya definida, ¿no? Una tiene más larga, otra más corta. ¿Bien? Ahora, lógicamente, tampoco él no se debe confiar porque alguien puede cambiarle su valor acá, ¿no? Él de frente confía que está todavía el valor ahí puesto y si se dan cuenta acá, para esta pieza de trabajo el valor es 135.321, el correcto. ¿Qué pasaría si yo le pongo acá 140 milímetros? Cuando yo mando la orden y quiero hacer una pieza de ajedrez, ¿lo va a hacer completamente o la herramienta va a quedar en el aire maquinando? Bien. Y si yo le pongo 120 milímetros, ¿qué va a suceder? Va a pasar. Va a chocar, va a pensar que el origen ahora está más atrás, ¿no? Y va a chocar contra la pieza de trabajo. Por eso es muy importante que se halle el valor correcto del decalaje origen. De lo contrario, la máquina va a hacer trabajos innecesarios o va a colisionar, ¿no? La máquina al final va a descalibrarse y por consiguiente la producción se va a detener y hay que llamar a mantenimiento hasta que llegue mantenimiento que calibre la máquina. Lógicamente es una pérdida de tiempo y incrementan los costos de fabricación, ¿no? Y eso no debe suceder. Entonces, esto es lo que el operario debe hacerlo correctamente. Ustedes, como ingenieros mecatrónicos, si llevan una planta de este tipo, deben supervisar que esto lo halle correctamente. De lo contrario, la máquina cada rato va a tener problemas y ustedes como supervisores de planta van a tener problemas debido a que lo van a llamar la atención porque las máquinas están... Después, han hallado el valor de L1 y L2, ¿no? Entonces, para hallar el valor de L1 y L2, como ya lo había dicho a cada uno de ustedes, es importante la fórmula, ¿no? Esta fórmula de L1 es igual a X1 menos D entre 2, donde D es el diámetro, X1 es cuando yo sitúo la punta de la herramienta en el contorno, sujetando el papel, y en el caso de Z1, ¿qué era? Cuando la punta de la herramienta lo sitúo en esta cara, la cara frontal. y sujetando el papel, en esta cara frontal sujeto el papel con la punta de la herramienta, y Z vendría a ser cuando es coplanar el plato, la torreta, con respecto a esta superficie. Que en ese instante que se está hallando a la vez, el decalaje de origen. Bien, entonces, para proceder a ingresar a la corrección de herramienta, acá está la información. Bien. Entrada de datos de la herramienta. Alguien me preguntó, profesor, ¿por qué es T1, D1? ¿Qué significa la letra D? ¿No? De dedo, de dado. Esta letra D en inglés. Bien, entonces es importante entender que son abreviaturas, ¿no? D tendría que ser data en inglés, o dato, ¿no? Pero ¿a qué se refiere exactamente, profesor? Se refiere a que aquí se considera el dato del cortador o de la herramienta. Entonces en inglés definieron esta abreviatura como si fuera el cutter data, data del cortador o de la herramienta que corta. Bien, entonces
Para evitar poner todo el nombre específicamente, colocaron la letra D. Entonces, aquí, bueno, hablando en español, ellos denominan corrección de herramienta a los datos que se deben ingresar con respecto a la misma herramienta. Entonces ellos dicen la corrección de herramienta, y si esta herramienta, en este caso, esta es la primera que utilizamos con la punta, está en la posición 1, buscamos D1. Si fuera la herramienta 2, pues presionamos este botón D2. ¿Bien? Si fuera la herramienta 8, presten atención, presiono acá 8 y este es el botón de búsqueda y ahí aparece D8. Si buscan la herramienta, la corrección de herramienta, la herramienta 4, 4 y este botón de búsqueda, D4. O pueden buscar así, pero si yo les dijera que tiene esta máquina 99 herramientas, puede tener acá un almacén automático que suministra herramientas a la correcta. Entonces acá ingresan 99 y buscan esto. Ya no hay que estar buscando, ¿no? Con este botón. Vamos a ir a la herramienta número 1, corrección de herramienta 1. Y acá es muy importante que ustedes sepan qué datos se deben ingresar acá. En principio, el número de herramienta tiene que ingresar coincidentemente con este número 1. 1, enter. El tipo de herramienta es muy importante identificarlo. Para desgaste. ¿Bien? Fíjense. Acá no lo aprecian claramente dónde está en la punta de herramienta, en qué sentido con respecto a esta presentación. Primero voy a retirar esto. Voy a presionar la tecla T y rotar esto. Ya, ahora está situada la herramienta número 1 de esa forma correcta con respecto al gráfico que tenemos acá. Entonces los valores que se deben tomar en cuenta para determinar el tipo de herramienta para esta máquina son los valores sin paréntesis. Claro, sería 3, muy bien. Pero ¿qué pasaría si esta torreta estaría acá abajo y la herramienta apuntaría así? ¿Cuál sería un 2? Los valores con paréntesis serían 3. Entonces, cuando la torreta está por encima del eje Z, con la herramienta apuntando hacia abajo, solamente los valores sin paréntesis se toman en cuenta. Si la torreta está acá abajo, las herramientas apuntan acá hacia arriba, toma en cuenta los valores con paréntesis. Por eso yo les digo, si la herramienta estuviera así apuntando y estuviera la torreta, ¿esto qué sería? 3, ¿no? 3. 3. En este caso particular, esta herramienta ¿qué sería? 3. 3. Bien. Entonces deben ingresar acá 3, enter. L1 geometría, ¿cuánto es? Por favor, medita. ¿Me apuntaste, pecado? 16,408. 16,408. No, 7.254. 7.254. ¿Y L2? 5.934. 5.934. Sí. Bien. El radio de herramienta, eso viene como nomenclatura en el estuche de la herramienta. Ahí podría aparecer R0.4 o de acuerdo a la codificación que vimos en clase, ¿se acuerdan? En teoría hay una nomenclatura. Cada marca tiene su nomenclatura, entonces ustedes tienen que ver, o el operario que domina, cuál es el radio necesario. Acá para esta herramienta 0.4 milímetros de radio. Ya. Eso ya dato del fabricante. Ya. ¿Sí? Ahora, algo muy importante. Entonces, el operario siempre necesariamente tiene que verificar, constatar que la punta de la herramienta se va a situar sobre esta superficie. Por eso es muy importante que el operario trabaje con nylon. ¿A quién tengo que llamar? Primero al manual data input. Y ahí ingreso G54. Enter. ¿A quién estoy llamando? El decalaje de origen, IDC. ¿Dónde está el decalaje de origen? En datos de operador, decalaje de origen. A esto, ¿no? Entonces, ya automáticamente la máquina sabe que traslada el origen del punto M al punto W, que debería ser el punto 0 de la pieza. ¿Bien? Ahora procedo a llamar a la herramienta. Fíjense,
¿La máquina sabe qué herramienta estoy seleccionando en este momento? No, solamente presiona la tecla T, la letra T en este caso, y la letra D. ¿Bien? Si aparece T y D, si se dan cuenta, es importante entender que acá no existe un número. Entonces, acá ya presioné Enter, faltaba acá ejecutar. Ahora falta T1, Shift, T1, Enter, ejecutar. Al poner T1, significa que está llamando a la herramienta número 1. Ya está puesta ahí, por eso no necesita rotar la torreta. D1, cuando llaman a D1, ¿quién está llamando? A todos los datos puestos aquí, ¿se acuerdan? En el número de herramienta, que vendría a ser esto, ¿no? Tipo herramienta, L1 y L2. Y el radio. Es ya dato de la herramienta, que ya viene en el estuche. Sí. En la nomenclatura, ¿se acuerdan que vimos? En teoría, el radio en este caso de la herramienta. ¿Bien? Entonces, observamos que acá está T1 de 1. ¿Qué pasa si alguien se olvidó y solamente puso T1 y manda la orden y acá no aparece D1, sino solamente D? Entonces, ¿qué asume la máquina? ¿Dónde está el punto N? ¿En la punta de la herramienta o en el plato? En el plato. Entonces, cuando manda la orden para hacer una pieza de ajedrez, va a chocar. Va a chocar. Bien, entonces, que no se cometa ese error, ¿bien? Entonces, de tal forma de que haya colisión, ¿bien? Entonces, no quiero que suceda eso. Tienen que constatar ustedes que aparezca T1 de 1, T2 de 2. Ya. ¿Bien? Ahora, anoten esos pasos. Primero ingresé G54, por favor, porque todo eso lo van a hacer. Después ingresé T1 de 1. G54, T1 de 1, taje a 10%. Y acá ingreso G0, avanza rápido. X0, Shift, Z0. Enter. Supone que la punta debe situarse exactamente en el nuevo origen de coordenada. Bien. Y se detuvo justo en el centro de la cara frontal de la pieza cilíndrica. Ahora yo le quiero decir, vete a la posición, en el caso del eje Z, 15 milímetros a la derecha. Bien. ¿Qué haría? G0, X, ¿qué sería? 0, Shift Z, 15. Enter. Ejecutar. Pero acuérdense que esta máquina se trabaja en función del diámetro X. ¿Bien? Entonces, si habíamos determinado el valor del diámetro de la pieza cilíndrica en 26.7, yo quiero colocar la punta de la herramienta en el borde superior, por ejemplo su diámetro. ¿Cuánto sería el valor de la coordenada en X? 13.35. 26.7. Acuérdense que se trabaja en función Ah, del sí. Z. ¿Z15 o ya Z0. Acuérdense que el nuevo no se cambia de posición, siempre va a estar ahí. Ya. Enter. La puntita. Bien. Ahora, quiero colocarlo 1 milímetro hacia arriba de esa posición. G0, Z. 0. 26.7 es el diámetro. Y quiero colocarlo 1 milímetro arriba. Claro. No. Punto, ¿no? Agregarle 1 milímetro. Claro. ¿Sería 26.7? O le agrego más 1, o lo multiplico por 2, ese valor de 1. 28 por 2. 28 por 1. ¿Sumo 1 o le sumo 2? 2. 0, X. En este caso sería 28.7. Z, 0. ¿Bien? Claro. Sí, sí. Bien, entonces hasta ahí alguna pregunta, por ahí algunas dudas, profesor. Pero si yo programo en función de radio, ¿qué sucede? Fíjense lo que puede suceder. E0, X, 0, Z, 15. En este
este caso, ¿Es el centro? a ver, indíqueme por favor el valor del radio, ¿cuánto sería? 26,7. No, ¿cuánto? Del diámetro. O sea, el diámetro es 26,7. El radio, Radio, ¿cuánto es? 13.35. Z, 0. Ah, ya. Por eso en esta máquina se programan todas las funciones del diámetro. ¿Bien? No cae la mitad del radio. Ya.